Listo. Hola a todos, muy buenas noches. Feliz Santo Sábado. Que Dios les bendiga en gran manera en este maravilloso día, el Día del Señor. Es maravilloso estar aquí con el ánimo de compartir la palabra de Dios, acercarnos más a nuestro Señor Jesús y adorar al Señor, al Creador en su santo día. Se extiende una afectuosa bienvenida a todos los que pueden escucharnos a través de este medio. Y aprovecho la oportunidad para dar un mensaje muy especial, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan por las diferentes plataformas como Facebook, YouTube, radios, mensajeros de esperanza, una comunidad de emisoras con presencia y abarcan audiencia en más de 50 países. Con el privilegio de Dios, este mensaje se va a difundir en gran manera. Y tú también puedes colaborar compartiendo desde ya este enlace con tus amigos. De seguro puede serles de gran bendición. Dios ha tenido a bien a desarrollar este evento denominado Misión 1888. La página Trayecto Adventista, un ministerio, ha organizado este evento con otros ministerios más que se han aunado. Recuerden, nuestro canal principal de YouTube de transmisión es Anunciando la Verdad. Ese es el canal donde tú puedes encontrar de primera mano este enlace y en la página Trayecto Adventista y donde tú obtuviste este enlace de transmisión. Ahora, hoy tenemos un invitado muy especial. Un invitado muy especial y la temática que se va a llevar a cabo se titula La naturaleza del pecado. Y me gustaría compartir con ustedes la que va a ser la lectura bíblica, el texto central donde se va a desarrollar la temática de esta noche. Así que les invito a buscar en la carta Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan 3:4 dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Con estas palabras ha llegado un momento especial, un momento en donde nuestra mente se conecta con el cielo y a través de la oración, que es un vehículo para elevarnos al trono de la gracia. Así que les invito reverentemente allí donde se encuentran, un espacio de reflexión en el cual podamos hablar con nuestro Dios. Les invito a que inclinemos el rostro para hablar con nuestro Señor y Dios. Querido Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tus infinitas bondades que se renuevan cada mañana, por las bendiciones, Señor, que descienden a nuestra vida cual lluvia dulce y fresca. Hoy nos colocamos en tus manos para que tú puedas dirigirnos de manera especial. Bendice desde ya a todas las personas, Señor, que van a poder escuchar esta transmisión. Guárdalas de manera especial, que tú puedas llegar a cada corazón, que puedas convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y a través de tu Santo Espíritu, oh Padre, puedas guiarnos a toda la verdad. Bendice al siervo que va a trazar tu palabra, al ministro que tú has escogido de manera especial, y que seas tú, oh Padre, hablando a través de él, y que nosotros como pueblo podamos salir edificados, Señor. Gracias por escucharnos. Solicitamos de manera especial la asistencia de tu Santo Espíritu, y que tú, oh Señor Jesús, puedas ser el invitado especial. Todo esto, Señor, te lo rogamos en los méritos de tu Hijo amado. Amén. Amén. Ya habiendo orado al Señor, habiendo conectado nuestra mente, abriendo nuestro corazón a Dios, para mí es un privilegio hacer la presentación del ministro que el Eterno ha elegido en esta oportunidad para compartir la palabra de Dios. Y anhelo que el Padre Eterno, a través de la obra del Espíritu Santo, que sean los méritos de Cristo, se pueda dar un mensaje poderoso que pueda despertarnos y que pueda enriquecernos para ayudar a prepararnos y ayudar a preparar a otros. Les quiero recordar que
este mensaje se está transmitiendo por YouTube y por Facebook. El canal de YouTube principal es Anunciando la Verdad y la página Trayecto Adventista. Hay más páginas que se han unido y agradecemos la participación de todas las personas que tienen a bien para que este mensaje precioso pueda difundirse. Bueno, este invitado especial tiene muchos logros que son importantes considerar en los méritos de Cristo. Terminó sus estudios de teología en el Seminario Adventista de Francia. Tiene una maestría en teología adventista, también del Seminario Adventista de Francia. Tiene un doctorado en historia de la Iglesia Cristiana de Andrews University y desde hace 5 años ocupa el cargo de profesor de teología y religión en Weimar University, California. Es un privilegio poder contar con la presencia de este ministro. Ahora, una vez más te invito a que compartas esta transmisión con tus amigos. Ahora, después de esta transmisión, después de que el ministro, el pastor que Dios ha escogido para este tema se lleve a cabo, va a haber un segmento de preguntas y respuestas. Así que vamos a estar recibiendo preguntas para que al final de la temática puedan estas ser contestadas en una interacción que va a haber con el pastor. Bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida al pastor Doishin Jivanovic. Doishin Jivadinovic. Lo dije mejor en esta oportunidad, ¿cierto, pastor? Sí, buenas tardes, feliz sábado, mundo latino. Mi nombre es Doichin Jivadinovic, es difícil para pronunciar, pero yo vengo de un país que se llama Croacia, la ex Yugoslavia, y estoy ahora en California, estoy profesor de teología y tengo estoy muy feliz de compartir con ustedes este mensaje. Mi español, yo no lo aprendí en la escuela. Yo nunca viví en un país que habla español, pero Dios me dio el don de idioma para hablar español y francés y portugués y alemán, italiano y inglés. Aprendí pasando en la vida, con los amigos, con los compañeros de pieza, con otras circunstancias de vida. Gracias a Dios, Él me dio el don de rápidamente aprender un idioma, pero no hablo 100% español, pero espero que nos vamos a entender esta noche. Amén. Amén. Bueno, pastor, queda en sus manos el resto de tiempo, así que Dios lo utilice poderosamente y que todos podamos tener un corazón dispuesto a recibir el mensaje del Señor. Que Dios te bendiga y adelante. Gracias. Vamos a orar primero. Señor, ayúdame con el idioma y ayúdame con su espíritu para compartir este mensaje por todo el mundo, el mensaje muy importante de preparación espiritual por tu venida. Señor, es muy importante de saber, de conocer la naturaleza del pecado, porque si tenemos la confusión en este punto, vamos a tener confusión en el punto de la naturaleza de Cristo y naturaleza de su humanidad, y vamos a tener confundido por el punto de pecado y cómo vencer, cómo ganar contra el pecado. Entonces necesitamos que saber y conocer este tema, Señor, y este tema es muy complicado las veces, pero ayúdanos, Señor, con tu espíritu esta noche, y déjame, Señor, atrás. Yo no quiero hablar, Cristo. Por favor, Jesús, tú hablas a través de mí. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, vamos a empezar. Aquí voy a compartir la presentación. Ok, la naturaleza del pecado, yo tengo una presentación de Ellen White sobre la salvación, y eso es una de las lecciones, la naturaleza del pecado. Eso no es un tema fácil, pero
la gente, los amigos latinos que me han invitado, me han dicho que eso es un tema muy necesitado, que mucha gente pregunta. Es un tema necesario. Y por esta razón estoy hablando de este tema. Si no, no es un tema que yo hablo cada día, pero es un punto importante. Bueno, antes de comprender la naturaleza de pecado, es muy importante de conocer la naturaleza de un ser humano, porque la naturaleza del ser humano es muy importante porque el pecado impacta la naturaleza humana. Entonces, ¿qué es la naturaleza humana? Existe en la Biblia, en los escritos de Elena White, existe una naturaleza superior y otra inferior en el ser humano. La Biblia divide el ser humano en carne y espíritu. Por ejemplo, cuando Jesús dice, el espíritu quiere, pero el carne es débil. O 2 Corintios, vamos a ver, 2 Corintios 7:1. Vamos a leer, aquí tengo la Biblia, 2 Corintios 7:1. Podemos leer todos juntos. Dice aquí en griego, bueno, vamos a meter en español. En español. Dice aquí la Nueva Biblia, Reina Valera. Así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundancia de la carne y ¿qué? Y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es un versículo muy importante que habla de una perfección de nuestra vida cristiana que se puede acabar, pero aquí dice que tenemos que limpiar con la gracia de Dios toda inmundicia, todo pecado de la carne y del espíritu. Entonces, hay como dos partes de nuestra naturaleza. Tenemos carne y espíritu. ¿Qué es esto, carne? ¿Qué es espíritu? Bueno, la carne es una expresión para una parte visible de cada ser humano, una parte de nosotros que podemos tocar, nuestro cuerpo, nuestro hardware. La carne es nuestra biología, nuestros hormonas, nuestras debilidades como humanos que podemos tocar. Pero la parte que yo no puedo ver, la parte de un ser humano que se llama el espíritu, es una porción invisible de nuestro ser, es algo que no podemos tocar, es nuestra conciencia, nuestra voluntad, pensamientos, sentimientos, recuerdos, nuestro software, como se dice. Entonces, esto soy yo, pero no puedo tocar eso. Entonces la Biblia lo llama espíritu. No es un espíritu que está viviendo dentro de mí, es la mente. Como Jesús dice, bendecidos los pobres de espíritu, porque los pobres de espíritu tienen una actitud muy humilde. Los pobres espíritu es la mente, la brain, como se dice, the mind. Es nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, eso es dentro de nosotros. Pero no se puede tocar, entonces como un viento, no puede tocar mis pensamientos. Entonces esta parte de mi ser se llama en Biblia espíritu. Bueno, el saber esto es muy importante porque Ellen White explica la palabra carne, por ejemplo. Carne, aquí, ella dice, las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y la concupiscencia. La Biblia dice en Galatas 5:6, Galatas 5:24, Romanos 8:13, Romanos 6:6, que tenemos que crucificar la carne. Eso es la parte inferior, eso es nuestra biología. Esta carne quiere pecar, pero tenemos que
con el poder del Espíritu Santo, cuando nos arrepentimos, cuando estamos justificados por Jesús, el Espíritu Santo está dentro de regeneración, está crucificando la carne. Eso es la carne, la parte biológica que tiene la carne, son las pasiones inferiores, son de naturaleza inferior, lujuria carnal, trabaja a través de nuestro cuerpo, en nuestro sistema límbico, dentro del cerebro, aquí, dentro del centro del cerebro, también el parte del cerebro que se llama tálamos. Hipotálamos y tálamo. Tálamo especialmente, tálamos es un parte del cerebro apasionante, es un parte de los queridos, las emociones, pasiones, sistema límbico se llama. Pero nosotros tenemos también el frontal, el lobo frontal, que tiene que decidir si el deseo de parte límbico, el deseo, la pasión que viene del parte límbico, quiero comer, quiero hacer esto, el parte frontal límbico, el parte frontal del cerebro tiene que hacer una decisión, sí o no, para esta pasión. Entonces tenemos este problema que el espíritu dice, por ejemplo, Jesús dice, el espíritu lo quiere, pero carne es débil. La carne quiere dormir, pero el espíritu de los discípulos quería hacer como Jesús. Entonces tenemos siempre en el cuerpo humano, el ser humano, tenemos esta tensión entre espíritu y carne. Bueno, entonces eso es importante para saber, porque vamos a ver cómo el pecado afecta al hombre. Ok. Después, Ellen White también define la naturaleza superior, como la Biblia. Ella dice, la naturaleza superior, el cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las pasiones han de obedecer a la voluntad. Lobo frontal tiene la voluntad. Las pasiones internas tienen de obedecer, han de obedecer a la voluntad, que a su vez ha de obedecer a Dios. Entonces, muy importante, no podemos, nuestro lobo frontal es muy, muy débil. Es 6,000 años de supresión de esta parte del cerebro que tiene la voluntad. Esta parte del cerebro que es una parte ejecutivo, el parte ejecutivo del cerebro, el frontal lobe, pero 6,000 años de alcohol, 6,000 años de pecado, 6,000 años de queso, 6,000 años de música opresiva, 6,000 años de hacer frontal lobe muy débil. Y la naturaleza limbic system, el sistema límbico, las pasiones fuerte. El lobo frontal débil. Entonces, esto es el resultado de 6,000 años de pecado. Ahora no tenemos el frontal lobe muy fuerte y no podemos escoger los mandamientos de Dios todo el tiempo. No podemos, somos muy inconsistentes. Entonces, sin la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, no podemos gobernar este cuerpo. Eso dice Pablo: pobre yo soy, el hombre que conozco la ley, yo conozco la buena cosa, pero no tengo poder para obedecer la ley. Entonces, eso es la naturaleza corrupta de humana. No es pecado de ser así. Yo estoy aquí, es consecuencia de pecado. Pero esta biología, esta debilidad hereditaria que tenemos ahora es muy peligrosa porque ayuda a hacer pecado muy fácil. No es pecado tener el cuerpo débil. El pecado es actuar, y el pecado es aceptar las pasiones y hacer el pecado. Vamos a hablar de pecado en un momento, pero aquí dice: las facultades de la mente, por ser las superiores, deben gobernar el reino del cuerpo
los apetitos y las pasiones naturales deben someterse al dominio de la conciencia y de los afectos espirituales. Entonces, nuestra mente tiene que ser santificada. Cuando nuestra mente, nos frontal lobe, es santificado por el Espíritu de Dios, tiene poder para decir no al pecado. La pasión dice, mira esto. Y yo digo, no, esto es malo. Yo no me gusta porque ya tengo la voluntad santificada. Entonces, el carne tiene que ser el carne tiene que ser subjetivo, en sujeción. Ok, a los poderes superiores, la voluntad, la mente, la conciencia. Ok, esto es muy importante para saber la antropología, porque sin entender esto, el pecado no se puede entender muy bien, porque el pecado afecta al hombre. Vamos a ver ahora el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo nos afecta el pecado? Es nuestra carne, es nuestra condición débil después de 6,000 años de circunstancias de pecado, esta condición que tenemos, que el limbic system muy fuerte, el lobo frontal muy débil, los hormonas muy grandes, porque estamos siempre usando estos hormonas 6,000 años y genéticamente pasamos a nuestros niños. ¿Es esto todo que yo tengo? ¿Es esto pecado? ¿O es eso solamente un grande peligro para hacer pecado? Un grande peligro para hacer pecado. La Biblia dice que en nuestra naturaleza inferior, la carne, posee afectos y deseos. Gálatas 5, 6 y 24. Estos deseos ejercen presión sobre las potencias superiores, la mente y la voluntad. Pero solo cuando la mente, la voluntad, se rinde a un deseo pecaminoso, entonces cometemos pecado. Vamos a leer Santiago capítulo 1, 14. Tenemos una muy linda definición cómo pecado nace, el nacimiento del pecado. Vamos a ver, aquí haremos Santiago, James, en inglés. Santiago dice, aquí tenemos Reina Valera, va bien, Reina Valera, sino que cada uno es la mente del hombre, es la conciencia de yo. Cada uno es tentado. El hombre es tentado cuando de su propia concupiscencia o pasión de carne, muy otras, tanto pero más deseo, portugués, pasión, ok, por su propia pasión, ok. Cuando de su propia carne o concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? 15. Y la concupiscencia, el deseo, la pasión, después que ha concebido, pare el pecado. Entonces, pecado no es la concupiscencia. La concupiscencia está tocando la pasión, dice su propia concupiscencia o su propia pasión. La pasión dice, hola, yo quiero esto, pero la mente dice, pero, ok, por ejemplo, yo quiero mirar el sexo. La mente dice, sexo es una buena cosa, el sexo con su mujer, el Dios creó el sexo, este no es malo, pero este momento malo, y esta es la persona mala, y esto no es bueno. Entonces, mente dice, pasión, sí, entiendo que sexo es bueno, pero no ahora, y no con esta persona. Y dices, tienes que decir no. Y hablar con el Espíritu Santo, ayúdame para controlar esta pasión en todo el momento cuando no. Entonces, pasión no es mala. Esta palabra pasión, epitumia en griego, esta palabra pasión
también se utiliza muchas otras cosas en el Nuevo Testamento, el Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús dice, tenía grande pasión a esta noche para compartir la Santa Cena con ustedes. Tenía grande epitumia, dice Jesús. Entonces, epitumia, pasión, no es malo, es solo que, ¿qué quiere esta pasión? ¿En qué momento? ¿Con qué persona? ¿En qué tipo de la pasión, la buena? Ellen White dice, buenas cosas en malos momentos son malas cosas. Buenas cosas, comer, pero cuando una hora de la noche, comer ice cream, comer es bueno, pero ¿qué comer? ¿Cuándo comer? Es malo, un momento malo. Entonces las pasiones son estúpidos. Las pasiones no saben nada. El pasión solo quiere, oh, yo quiero ice cream. Oh, yo quiero esto. Esto me gusta. Yo pienso que esto es buena comida. Pero el mente tiene que decir, no. Sí, la comida en general es buena, pero no ahora y no esta comida. Atrás, carne. Pero nuestra mente, ¿qué es nuestra mente? 6.000 años de pecado, muy débil y quiere, sí, el lujo, pleasure, ok, vamos a hacer, ok, vamos a escuchar la carne, la pasión que dice. Entonces, cuando escuchamos la pasión, cuando la pasión habla en momentos no buenos y las cosas no buenas, entonces cada uno es tentado cuando de su propia con su concupiscencia es atraído y seducido. La carne seduce. Come, hágalo. Seduce. La carne seduce. La mente dice, ok. Y Santiago 1:15 dice, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado. Entonces la concupiscencia junto con mi mente dice, ok, sí. La concupiscencia dice, come. La mente dice, ok, 1 + 1, pecado. Pecado es el producto. No es la pasión, no es mi biología, no es mi naturaleza débil que es pecado. Mi naturaleza débil es un grande peligro para hacer pecado, pero no es pecado todavía. Eso es muy importante. Aún no es, eso es muy importante porque si usted dice que yo, mi cuerpo, mi carne, es pecado, entonces Jesús no podía venir en nuestra carne, porque él tenía pecado entonces. ¿Y quién va a interceder? ¿Quién va a mediar? ¿Quién va a cobrar el pecado de Jesús? Entonces Jesús tiene que venir en otra carne completamente diferente que yo. Eso es una teología católica, que Jesús tenía una concepción inmaculada, sin sin pecado original porque los católicos dicen que nuestro cuerpo ya es pecado. Tenemos el pecado de Adán. Eso no es la teología bíblica. La teología bíblica dice que el pecado es un producto de mi carne, que mi carne quiere hacer algo y mi mente dice, ok, pero no fue bueno porque rompió el mandamiento de Dios. Y entonces, producto es pecado. Es como un idioma de embarazado, de ser embarazado, con pregnancy. Es parar, es como una bebé. Pecado es un bebé, pero no puedes hacer bebé sin madre y padre. Tenés dos necesitamos los dos para hacer un bebé. Entonces, con concupiscencia y mi mente juntos paren al pecado. Pecado es un producto de mi voluntad. Ok, eso es básico, fundamental para entender el pecado. Vamos a pasar ahora a la presentación, continuar. Espero que todo bien. Entonces, el mero hecho de poseer una carne débil
no es pecado. El pecado nace cuando la mente se rinde a las pasiones de la carne. Ok, eso es muy importante para saber qué es pecado. La carne pecaminosa es como un carro con neumáticos desinflados. Esa es una parábola que yo uso siempre. Esto, una pregunta. El carro, el coche con un neumáticos desinflados no es un accidente automático, no es un accidente automovilístico, no es un accidente de tráfico automático, pero es un gran peligro de hacer un accidente de tráfico. Si quieres manejar a este carro con neumáticos completamente desinflados por la autoway, es un peligro, es un liability de hacer un accidente de tráfico, pero no es accidente de tráfico en sí mismo. Entonces, la misma cosa, nuestra carne pecaminosa, nuestra naturaleza completa, con mi frontal lobe débil, con mi limbic system muy fuerte, con esto, todo esto, no es pecado, pero es un gran peligro de hacer pecado. Sin Espíritu Santo, todo el mundo lo hace, todo el mundo hace un accidente, todo el mundo hace pecado. Entonces la Biblia dice, todos han pecado y todos han rechazado de la gloria de Dios. No, la Biblia no dice todos deben pecar. No, la Biblia dice todos, unfortunately, todos han pecado. Esa es la realidad, porque no hemos usado el Espíritu Santo toda la vida. Entonces, pero la carne pecaminosa, el carro roto con neumáticos desinflados, este carro no es accidente. Este carro es un peligro para accidente, ¿ok? Entonces nuestro cuerpo es un peligro, no es pecado. Entonces Jesús podía venir en nuestro cuerpo. Él podía venir en nuestra naturaleza pecaminosa y sin pecar, porque eso no es pecado. Y cuando Él venió en esta nuestra naturaleza, Él siempre fue conectado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha crucificado siempre su carne pecaminosa y Él mostró la ruta, Él mostró the way, Él mostró el camino, cómo se puede vivir santo dentro de este mundo de pecado. Amén, aleluya. Eso es Jesús. Entonces, es muy importante para conocer qué es pecado. Si no conocemos qué es pecado, no podemos comprender Jesús y su naturaleza, que Él fue un ejemplo para nosotros. Ok. Lo que pecado no es. Elena White también acuerda con eso. Ella dice, la naturaleza pecaminosa no es pecado y no puede pecar por sí misma. Ella dice esto en el manuscrito 1, 1888. Ella dice, las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma, la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Ajá. Por sí misma, la carne no puede obrar, no puede pecar carne por sí misma contra la voluntad de Dios. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Elena White acuerda con eso. Nuestra carne, nuestra naturaleza inferior no es pecado y no puede pecar por sí misma. ¿Qué? Necesita la mente, necesita la voluntad que dice, ok. Y cuando la voluntad agrees, ¿cómo se dice agrees? Cuando la voluntad dice, ok, a la carne, separe el pecado, como un bebé de los dos. El pecado es producto. Ok, Elena White lo dice como la Biblia. Ok, aleluya. El pecado no es una necesidad. También, sí, la Biblia dice que todo el mundo cayó en el pecado, pero la Biblia no dice que todo el mundo necesitaba que caer o que todo el mundo tenía que caer en el pecado. No, Jesús mostró lo que humano puede hacer. La posibilidad de Jesús. Realidad es yo.
La realidad es que todo el mundo pecó. Todo el mundo utilizó el carro con los neumáticos desgonflados. Todo el mundo lo utilizó sin Espíritu Santo. Espíritu Santo es como un viento que viene. Espíritu Santo es como un viento, como un espíritu que pompa, y gonfla a los neumáticos. Entonces, con el Espíritu Santo podemos manejar en la autoruta y también con el Cristo dentro de la cabina, podemos manejar en nuestra vida sin pecar, sin hacer los accidentes. Aleluya. Amén. Entonces, el carro, entonces eso es que necesitamos. Entonces, pecado no es una necesidad, ella dice, no es, esta es la realidad. Sí, todo el mundo pecó, pero no era una necesidad. Ella dice, los hombres y mujeres inventan toda clase de excusas por su propensión al pecado. Hacen del pecado una necesidad, algo que no se puede vencer. Pero el pecado no es una necesidad. Cristo, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos que pecado no es una necesidad? Ella sigue, dice, Cristo estuvo en este mundo desde su infancia hasta la madurez. Y en ese tiempo afrontó y venció todas las tentaciones que asedían al hombre. Él es un modelo perfecto para la niñez, juventud y madurez. Gracias, Señor. Jesús no es solo sustitución. Jesús es un modelo. Aleluya. Jesús es un modelo perfecto porque el pecado no es una necesidad. Podemos vencer el pecado en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice, también la Biblia dice, en sus conflictos con Satanás, la familia humana dispone de toda la ayuda que tuvo Cristo. No necesitamos ser vencidos, hermanos. La Biblia, Elena White dice que no necesitamos a pecar. El pecado, si el pecado era una necesidad, no era, it wouldn't be, ¿cómo se dice? Wouldn't be, no sería, entonces no sería pecado. Si pecado fue una necesidad, no sería pecado. Pecado es pecado porque no tienes que pecar, pero pecaste todavía. You still sin. Entonces, el pecado no es una necesidad. Entonces, si tú dices que mi cuerpo, mi naturaleza pecaminosa es un pecado, yo me nací con esta naturaleza. Entonces, si tú dices que esto es un pecado, que carne es un pecado, ya solo que poseer o solo que tener o solo que tener esta naturaleza débil es pecado. Si tú lo dices esto, entonces pecado es una necesidad. Porque yo tengo que ser nacido con esta naturaleza débil. Y si tú lo dices que esta naturaleza débil es un pecado, entonces lo que tú lo dices es que pecado es una necesidad. Pero la Biblia dice que no es necesidad. El pecado no es mi cuerpo, pecado es producto de mi cuerpo y mi mente agrediendo, es decir, mi mente dice, ok, el cuerpo y producto. El pecado es un producto la carne es un peligro. La carne quiere, la mente dice, ok, y producimos pecado. Pecado es una cosa moral. Pecado es una categoría moral, no biológico. La biología sí está corrupta, pero eso es la consecuencia de los pecados, pero no pecado. ¿Ok? Qué bueno, eso es muy importante para entender. Ok, vamos a tener una pequeña pausa de 1 minuto para pensar un poquito de esto y yo regreso en 1 minuto. ¿Ok, moderadores? Tengo que usar el baño. Ok, 1 minuto pausa.
Bueno, mientras viene el pastor, vamos a reflexionar un poco en eso que está en pantalla, en esa cita de Sunday Times. Es preciso aclarar que el pastor Doi Shin estaba un poquito indispuesto de salud días atrás. Por la gracia y misericordia de Dios, hoy amaneció un poco mejor y está acompañándonos aquí, cumpliendo con este maravilloso compromiso, el de compartir con ustedes la maravillosa palabra de Dios. Entonces, mientras llega el pastor Doi Shin, me gustaría leerles algo de la palabra de Dios. Es maravilloso saber que el salmo más corto de la Biblia, el Salmo 117, nos invita a alabar a nuestro Dios. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadlo, porque sobre nosotros ha engrandecido su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Nuestra alabanza a nuestro Señor debe ser resultado de esa maravillosa misericordia que Él extiende hacia cada uno de nosotros. Les animamos que estén aquí en sintonía, aún que sigan compartiendo este enlace de transmisión. Quisiera manifestarles que la primera entrega la pueden encontrar en la página Trayecto Adventista de Facebook y en el YouTube, en el canal de YouTube de Anunciando la Verdad, la primera entrega de El Remanente de Israel, que estuvo la semana pasada acompañándonos el pastor Kevin Paulson. Entonces, para que puedan seguir la secuencia de esta serie de temas, les invitamos, que las personas que no pudieron ver esa primera transmisión, que puedan ir a ese mismo canal y puedan observarla para poder seguir ese hilo temático que de seguridad va a ser de gran bendición para cada una de sus vidas. Bueno, sabemos que bueno, ya está aquí el pastor una vez más, así que bueno, los dejo una vez más con el pastor. Ok, gracias por esta intermisión, un poquito. Bueno, vamos a continuar con esta presentación sobre el pecado. Hemos dicho que pecado no es una necesidad. Eso es lo que dice Ellen White de nuevo. Ella dice, no está en el poder de Satanás obligar a nadie a pecar. El pecado es un acto individual del pecador. Antes de que el pecado exista en el corazón, debe darse el consentimiento de la voluntad. Y tan pronto como se da, el pecado triunfa y el infierno se regocija, pero no hay excusa para el pecado, ni grande ni pequeño. Entonces, el pecado no es la naturaleza. Aleluya. Entonces, no somos condenados. Ya estás nacido, oh, naturaleza, ya tienes pecado. Ya tienes pecado de Adán, tengo pecado original de Adán. No. La Biblia dice que los hijos no van a obtener los pecados de los padres no van a obtener los pecados de los hijos. No se puede transmitir el pecado, se puede transmitir la consecuencia del pecado, sí, pero el pecado es una ofensa, es una transgresión moral que yo lo hago, pero mi hijo, él no tiene la culpa de mi pecado. Eso es un diabólico como la doctrina del pecado original. Bueno, pero vamos a continuar. Entonces, el pecado es consentimiento de la voluntad. Ok, eso es pecado voluntario. Y Helen Weiss continúa, él dice la única definición que encontramos en la Biblia, la única definición, la única definición, no dice que el pecado es la naturaleza, la única definición que encontramos en la Biblia para el pecado es que pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Sí. La única definición del pecado es la que de la palabra de Dios, el pecado es transgresión de la ley, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Sí, nuestro cuerpo tiene debilidades, nuestro cuerpo ya tiene todos los problemas de pecado, pero no puede pecar sin ¿cómo se dice en español? Sin consentimiento.
No puede pecar sin consentimiento. Entonces, tiene el pecado, ella dice, es la manifestación exterior de mi concupiscencia. Ok. Carne no es pecado. Ok. Pero vamos ahora, lo sabemos, eso es el fundamento. Eso fue la fundación. Ahora vamos a hablar un poquito más técnico. Ok. 3 tipos de pecado. De verdad, tiene 3 tipos de pecados. Tenemos, número 1, pecado consciente, requiere la voluntad y siempre sepáranos de Dios. Pecado consciente, pecado conocido, voluntario. Tú sabes que eso es malo, pero tú lo haces. Eso es pecado consciente. Pero hay también los pecados inconscientes, pecados ignorantes, pecado de ignorancia. Esos pecados son cubiertos por la gracia de Dios, porque yo no sé que eso fue pecado, no es la culpa, no separa de Dios. Vamos a leer Romanos 5:3, no separa de Dios. ¿Ok? Y después hay también los pecados de carácter. Ok, vamos a hablar de esto después. Eso es el pecado el más confundido. Porque el pecado de carácter, cuando tú lo haces pecados voluntarios o cuando lo hagas pecados inconscientes, tú estás haciendo las tendencias y propensidades y tú haces los hábitos de carácter. Tú estás construyendo tu carácter. Entonces, ya podemos hacer que en este momento yo no quiero a robar, pero ya en mi carácter hay el hábito de robar cuando viene la posibilidad de robar algo. Eso es un pecado pasivo, latente, dice la Biblia y Elena White. Vamos a hablar de eso todo. Todos estos pecados podemos vencer. No tenemos que tener nada de esos pecados. Vamos a ver. Pero este pecado de carácter es siempre confundido con pecado de carne. Pero no. La naturaleza no es carne. La naturaleza no es pecado. Hemos visto ya. Ok, 3 tipos de pecado. Número 1, pecado consciente. Vamos a hablar de pecado consciente primero. Vamos a leer Hebreos 10:26. Aquí estamos. Reina Valera dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio de Cristo por el pecado. ¿Ok? No es cobrado por el sacrificio de Cristo, pero ¿qué tienes? Sino una horrenda esperanza de juicio. No estás muerto todavía, pero estás esperando ¿qué? Juicio horrendo. Estás perdido en este momento. Si Jesús viene, estás perdido. Y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Tú no estás adversario, estás el Hijo de Dios. ¿Por qué estamos pecando voluntariamente? Entonces, el pecado voluntario siempre separa de la gracia de Cristo. Eso la Biblia dice, ¿ok? ¿Qué dice Ellen White? Ellen White dice la misma cosa, claro, como siempre. Pecado voluntario, dice, todos aquellos que conservan y cultivan rasgos pecaminosos de carácter o que fomentan un pecado conocido, atraen las tentaciones de Satanás. Se separan de Dios. No hay la salvación. Se separan de Dios y de la protección de sus ángeles. Y cuando el maligno les tiende sus redes, quedan indefensos
y se convierten en fácil presa. Pecado voluntario siempre separa de Dios. Ok, tengo mucho otras citas de Ellen White de esto. Es muy importante para hacer. Hay la gente en nuestra iglesia amada que dicen que no se puede pecar cuando se quiere, cuanto se quiere, y nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Saben? No es la verdad, no es verdad, porque la Biblia dice, Isaías 59:1, dice aquí, amigos, aquí dice la Biblia. Vamos, ¿dónde estamos? Aquí, ¿dónde? Reina Valera. Ok. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero ¿qué pasó? Pero las iniquidades de ustedes han hecho ¿qué? Separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Entonces, los pecados que hacen, hecho esconder el rostro de Dios para no escuchar. Y han hecho separación. El pecado hace separación, el fin de la historia. El pecado hace separación. La cita bíblica que dice, nada nos puede separar del amor de Dios, porque Dios siempre nos amará, pero el pecado nos separa del rostro de Dios. El pecado separa del rostro de Dios, pero nadie nos puede separar del amor de Dios. Dios ama a los pecadores también. Es completamente un versículo mal aplicado. Bueno, pecado separa de Dios. Bueno, pecado inconsciente. Tenemos también pecado inconsciente. ¿Qué es pecado inconsciente? Vamos a leer. Ok, tengo aquí muchos versículos. Romanos 4, dice, Romanos 5:13, Romanos 7:9. Romanos 5:13, por ejemplo, dice, cuando no fue la conciencia de la ley, el pecado no es imputado. Bueno, vamos a leer Reina Valera, yo no conozco español nada. Vamos a leer Romanos 5:13. Yo siempre hablo en inglés, entonces no sé por mi mente las citas en español. Vamos a leer. Reina Valera, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo la ley. Cuando no hay el conocimiento de la ley, el pecado no se imputa. No se imputa. Entonces es pecado, pero tú no tienes culpa, porque no sabes que esto es malo. Ok, eso es pecado de ignorancia. El pecado de ignorancia. Jesús dijo, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, pero ahora decís, vemos, por eso vuestro pecado permanece. Entonces, el ciego, él no puede ver, no tiene pecado. ¿Por qué? No tiene la responsabilidad. Es Juan 15, si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen manto para su pecado. Ok, entonces hay pecado ignorante. Los judíos vivían el pecado ignorante, pero Jesús dijo, yo vine, yo he hablado, entonces ahora no tienen manto más. Ok, Ellen White, siempre en acuerdo con la Biblia, dice siguiente, Jesús en sus sufrimientos y muerte ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, pero no se ha preparado remedio para la ceguera o pecado voluntario. Amén. No hay remedio. El pecado voluntario tenemos que arrepentirse, tenemos que decir al Señor, perdóname, yo confieso, rechazo, odio, no quiero más, crucifiqué a tu cuerpo,
perdóname por esto. Por favor, en nombre de Jesús, tú has prometido que me vas a perdonar. Yo me arrepiento de eso para siempre. No quiero hacer más. Me confieso y arrepiento de esto. Y quiero la perdón. Y Jesús perdona porque nos ama. Él murió para nosotros por eso. Amén. Entonces, pero no se puede cobrar. Tiene que confesarse y rechazarse el pecado voluntario. Pero pecado de ignorancia. Pecado de ignorancia. Jesús en sus sufrimientos y muerte ha hecho expiación por los pecados de ignorancia. Los pecados de ignorancia, la persona no sabe que está haciendo este pecado, entonces este pecado no es imputado a él. Ella dice, la luz pone de manifiesto y corrige los errores escondidos en las tinieblas. Y al aparecer ella, la vida y el carácter de los hombres debe cambiar de una manera correspondiente para estar en armonía con ella. Los pecados que eran una vez pecados de ignorancia, debido a la ceguera de la mente, no pueden ya ser practicados sin culpa. Al recibir mayor luz, los hombres deben ser reformados, elevados y refinados por ella, o se volverán más perversos y más obstinados que antes de llegarles la luz. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos pecados de ignorancia también en nuestra vida, pero si Jesús pone la luz en esta parte de tu corazón, donde fue un pecado de ignorancia, y tú rechazas la luz, no quieres avanzar en tu santificación, no quieres confesar y arrepentir para este pecado que fue una vez ignorante, ahora no es ignorante más. Ahora, y los hombres elevados y refinados, si no estás elevados y refinados por esta luz, tú volverás más perverso y más obstinado que antes de llegar a la luz. Y esto es la razón por qué tenemos mucho gente en nuestra iglesia adventista que está mal en la iglesia, que pierde la fe, porque viene en la iglesia, acepta la luz, pero cuando Jesús pone más luz para avanzar en la santificación, la gente rechaza y dice, no, eso es demasiado. Yo quiero solamente obedecer un poquito a Jesús, no quiero obedecer a todo. Entonces, cuando estamos cantando la canción, yo me rindo, no todo, yo rindo un poquito a Jesús, rindo mi corazón, solo 50% me rindo, yo me rindo un poco. No, yo me rindo todo, tenemos que decir. No, yo me rindo un medio, una mitad. Ok, eso es el pecado de ignorancia. Ahora, ok, pecado, ¿qué tenemos? Pecado consciente, pecado inconsciente, pero tenemos también un pecado de carácter. ¿Qué es esto? Un pecado de carácter puede ser heredado o puede ser cultivado. Y no es heredado genéticamente, es heredado desde infancia. Ok, vamos a hablar de esto. ¿Qué es esto? Ok, pecado de carácter. Ok, tenemos que entender, Ellen White dice, una vez que cedemos al pecado, conocido o ignorante, o ignorado, formamos patrones de carácter. Estos patrones de carácter también son llamados pecado, por eso es una imperfección de carácter. Ellen White dice, tenemos que entender que la imperfección del carácter es pecado. Ella dice, Dios requiere que sus criaturas se conformen con su voluntad. La imperfección del carácter es
pecado, y el pecado es la transgresión de la ley. Estas imperfecciones del carácter son dormantes, son letantes, pero cuando viene la posibilidad, la oportunidad, ¡whoop!, sale y eso es que dice Pablo, yo tengo pecado en mí. El pecado en mí quiere pecar. No es la carne, es la impresión. Ya pecaste antes. No solo que tenemos una naturaleza débil de carne, pasión de carne, el frontal lobo muy débil, pero también cuando cedemos al pecado, tenemos los hábitos, los costumbres de pecado. Y ahora es más difícil. Ok. Y ahora también, estos costumbres de pecado, esta memoria de pecado, te está tentando. Te puede tentar también para repetir a este pecado. Ok. Pero, gracias a Dios, estas tendencias se pueden todos cortar. Aquí tengo en inglés, no tengo en español. Como no tengo en español. Ok, inglés. Vamos a traducir. Elena White dice que todas estas tendencias de pecado en carácter se pueden cortar de nuestro carácter. Miren, ella dice, tenemos que realizar que atrás nuestra fe en Jesús es nuestro privilegio de ser, de partager de la naturaleza divina, de compartir en la naturaleza divina, el Espíritu Santo. Entonces podemos escapar la corrupción que está en el mundo a través de la concupiscencia. En este momento estamos limpios de todo pecado, todo tres. Podemos ser limpios de todo pecado. Aleluya. Dice que podemos ser, we cleansed from all sin, todo pecado. Ignorante, consciente, all defecto de carácter. Mira, all defects of character. We need not retain one sinful propensity. No tenemos que guardar una propensidad pecaminosa. As we partake of the divine nature, como estamos compartiendo de la naturaleza divina, Espíritu Santo, hereditary and cultivated tendencies to wrong are cut away from the character. Las tendencias hereditarias, ¿cómo se dice en español? Heredadas. Las tendencias heredadas, ¿ok? Las tendencias heredadas y cultivadas para hacer mal son cortadas de nuestro carácter. Y nosotros estamos un poder vivante por bueno. Amén. Aleluya. Qué milagro que todo pecado consciente, pecado ignorante y defectos de carácter también, hereditados también. Eso no es carne. Eso es tendencias hereditarias y cultivadas de mal, son cortados de carácter. Carácter es miente, es el espíritu. En nosotros estamos un poder para bueno. ¿Ok? Y después dice, siempre tenemos que obedecer nuestro Maestro Divino, Jesús, cada día, daily, partaking of his nature, cada día compartir de su naturaleza de espíritu. We cooperate with God. Nosotros cooperamos con Dios in overcoming Satan's temptations, en combatiendo las tentaciones de Satanás. God works. Dios labora, Dios obre en nosotros. God works. Dios trabaja. And man works. El hombre también trabaja. ¿Qué hombre trabaja? Sí, Señor. Estoy sujeto
a tu Señor, dame tu Espíritu Santo. El hombre tiene que trabajar, Dios trabaja, hombre trabaja, that man may be one with Christ, que hombre puede ser uno con Cristo. As Christ is one with God, como Cristo es uno con Dios, como la Trinidad. Podemos ser uno con Cristo, con su Espíritu. Es increíble. Then we sit together with Christ in heavenly places. Entonces podemos asentarnos con Cristo en el cielo. Es como sentarse en el cielo. Él dice, eso es la perfección cristiana. Cuando Jesús vendrá, 144,000 van a ser completamente cortados de todo pecado. Eso es el futuro para nosotros. Ok, hay muchos otros versículos. Ella dice, the converting power of God, el poder de Dios que puede convertir el hombre, can transform, puede transformar inherited and cultivated tendencies, heredados, tendencias heredadas y cultivadas. Puede transformar. Aquí ella dijo, puede cut away, puede cortar. Eso se puede cortar. No es un pecado que siempre tiene que ser dentro de mí. No. Es un pecado que yo heredité de mis padres cuando yo fui niño, antes de la edad de razón, antes de la edad de responsabilidad. Yo no sabía nada y yo he desarrollado mi carne. Mi mente fue muy débil, yo no tenía Espíritu Santo y mi carne decía pasión, y tú creaste muchos pensamientos y muchos hábitos malos en su carácter. Esos son los caracteres hereditarios o heredidos de nuestros padres, porque antes la edad de la razón, la responsabilidad espiritual está en mi madre. Sí, la Elena White dice eso. Miren, el pecado hereditario forma parte del carácter naturaleza superior y se desarrolla ya en el útero por los pecados de la madre. Muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es cosa de poca monta, pero el cielo no las considera así. Si antes del nacimiento de la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente, imperiosa, sin Espíritu Santo, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño, pero eso no es necesidad. Ella dice, así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia, tendencias al mal que son casi irresistibles. Pero esto no es necesidad. Pero Elena White dice, si la madre se atiene invariablemente a principios rectos con el Espíritu Santo, si es templada y abnegada, bondadosa, apacible, altruista, convertida, ella puede transmitir a su hijo estos mismos precios rasgos de carácter. Entonces, hermanos y hermanas, ya en el útero tu madre tiene el juego, la choice. ¿Cómo se dice choice? Choice. A choice. Your mom has a choice. ¿Cómo se dice choice? Google Translate. Tu madre tiene a choice. Elección, opción, alternativa. Ok. Los surtidos, ¿no? Choice. Elección. Elección. Ok, ningún me escucha. Ok. Entonces, ya en el útero, tu madre, tú no tienes elección porque tú estás un pequeño bebé,
un pequeño bebé, no puedes escoger, no puedes escoger pecar o no pecar, pero ¿quién puede? Tu madre puede escoger al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está crucificando la carne del madre, está crucificando la carne del bebé. Entonces, ya en el útero, tu madre tiene la elección, tiene escojo, puede escoger. ¿Qué voy a hacer? Si la madre vive sin Espíritu Santo, el bebé obtiene los rasgos de carácter malos, las tendencias malas, eso es heredado. Pecado, eso es imperfección de carácter. La imperfección de carácter es pecado. Eso es heredado. Eso es este pecado heredado. Pecado heredado, pecado heredado por tu madre, pero no es de Adán, no viene de Adán, no es el pecado de Adán, es su madre que tenía elección, que tenía escojo. ¿Qué hacer? Va a escoger a ser buena, o convertida con Espíritu Santo, o la madre va a escoger de ser convertida y abnegada, bondadosa, apacible, altruista, llena de amor, como María. Y cuando la madre está convertida, el bebé es santificado y convertido, porque el Espíritu Santo crucifica la carne y crucifica la carne del bebé también. Ellen White lo dice muchos. Yo tengo toda una presentación de este tema, pero aquí solo dos citas. Ella dice también, esto es el deseado de todas las gentes. Dice, acudan las madres a Jesús con sus perplejidades. Hallarán gracia suficiente para ayudarles en la dirección de sus hijos. Aún el lactante en los brazos de su madre puede morar bajo la sombra del Todopoderoso por la fe de su madre que ora. Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Si queremos vivir en comunión con Dios, nosotros también podemos esperar que el Espíritu Divino amoldará a nuestros pequeñuelos aún desde los primeros momentos. Gloria a Dios. El pecado no es la necesidad. El pecado de carácter, el pecado heredado, que el madre puede ya dar en el útero y en el mano del brazo de su madre, porque el madre no está convertida, y cuando la madre no está convertida, el Espíritu Santo no está con ella. Entonces el carne está vivo, y el carne del bebé en una forma primitiva, el carne del bebé también, las pasiones del bebé. Y antes que el bebé tiene la edad de la inteligencia, no sabe nada, está desarrollando los hábitos de carácter impíos y malo. Entonces, esto es el pecado de carácter heredado. Esto, no de Adán. No viene pecado de Adán. No somos católicos. Eso no es automático de Adán, pero eso no es una necesidad. Pecado no es necesidad. La madre puede proteger el bebé con su espíritu convertido. Cuando la madre tiene el Espíritu Santo, el bebé tenía el Espíritu Santo. El bebé puede ser lleno de Espíritu Santo como Juan el Bautista, como Jesús. Jesús fue ¿qué? Jesús fue Jesús fue un ejemplo en la niñez también, no solo en maduridad. Hemos ya leído esto. Ok, no tenemos mucho tiempo. Este
esta santificación prenatal está en la Biblia, en Jeremías, en Salmo 71, en Salmo 139, Salmo 22 dice, pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto en tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Entonces el bebé puede decir, mi Dios eres tú, desde el vientre de la madre. Puede ser santificado también en el vientre. No necesita obtener los pecados de carácter, no necesita, pero la realidad es que no hay muchas madres que han vivido ¿cuántos? 5, 6 años sin hacer un pecado voluntario y siempre con Espíritu Santo, siempre crucificando la carne y siempre el bebé fue santificado. Entonces la realidad es que todo el mundo lo recibió, todo el mundo tiene propensiones y tendencias de pecados de carácter. Ok, okay. Bueno, entonces resumen, 3 tipos de pecado. Pecado consciente, que yo estoy haciendo, yo lo sé, voluntario. Pecado inconsciente, yo no lo conozco este pecado, pero pecado heredado, pecado de carácter, que puede ser heredado o cultivado. Yo puedo tener, no tengo problemas con alcohol, no tengo problemas heredados con alcohol, pero en la vida estoy comenzando de tomar el alcohol, pecado cultivado. Ahora tengo una propensión de carácter cultivada para alcohol. Pero todos esos se pueden cambiar. Todos esos, la Biblia dice, Elena White dice que todo esto se puede cambiar y todas las tendencias heredadas y cultivadas pueden ser cortadas de nuestro carácter. Aleluya. Por la gracia de Dios, por la conversión y santificación. Ok, eso es la fin de mi presentación. 3 tipos de pecado. Y este tercero tipo, pecado de carácter, es siempre mal interpretado. Siempre dice, hay tres versículos bíblicos mal interpretados. 3 versículos. Salmo 51:4. Siempre, nuestro carne es pecado. No. Vamos a leer. Salmo 51:4. Mira, ahora podemos entender. Pero dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No. 51:5. 5. 51:5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y mucha gente dice, ya en la concepción tiene el pecado de Adán. No, es la madre que fue en el pecado. La madre, como todos los madres, está viviendo en un pecado ignorante o está viviendo en carácter de pecado o está viviendo en un pecado voluntario aquí quizás. Y la madre ya en el proceso de concepción de David, ya ella fue viviendo en el pecado. Y David dice, ¿qué puedo? Ya tengo estas propensiones ya desde el útero de madre, porque mi madre ya no fue santa. Mi madre fue viviendo en el pecado. En pecado me concibió mi madre. La madre fue en el pecado, no David. En maldad he sido formado, porque la madre fue en el pecado, que sido formado en la maldad. Entonces, estos pecados de carácter se estaban formando, por eso. Entonces, este versículo ahora se puede entender cuando conocemos el pecado de carácter. ¿Ok? Es posible, no sabemos por qué David no fue cuando Samuel vino a hablar con Jesse, cuando él hablado, el profeta Samuel, ¿dónde son tus hijos? Y Jesse solamente aragó 7 hijos, solo 7 hijos. ¿Y dónde es otro hijo? Este hijo está
no es importante. Este hijo está guardando las abejas por ahí. Yo quiero ver a este hijo también, dice Samuel. Y él dijo, ¿por qué David no vino? No sabemos. Hay teólogos que dicen que es posible que David fue de una mujer, no fue una mujer primera de Jesé y fue una relación ilícita. Y entonces David dice, en pecado me concibió, en pecado y adulterio me concibió mi madre. Entonces mi adulterio con Bathsheba es por esto. Es posible porque David es un tipo de Jesús. David, el hijo de Jesús, el hijo de David. David es un tipo de Jesús, como un Mesías, como un rey de Israel. Pero Jesús fue también acusado que su madre ha hecho adulterio. Ajá, pero David, su madre, es posible que su madre de David, ha hecho adulterio de verdad. Entonces, no sabemos qué está refiriendo aquí David, en pecado me concibió mi madre. Pero no fue David que recibió el pecado en la concepción, fue madre que estaba viviendo en pecado. ¿Ok? Eso es un versículo bíblico mal interpretado. Vamos a ver Romanos 7:14, un otro. Romanos 7:14. Yo pienso 14. Romanos 7. 17. Vamos a cambiar 7:17. Ok. En español. 7:17 dice aquí, de manera que ya no obró aquello, sino el pecado que mora en mí. La gente dice, ajá, la naturaleza es pecado, yo tengo pecado en mí. Eso es no todavía, eso es pecado de carácter. Ahora Pablo dice, ya tengo la propensidad de cultivación y ya tengo hereditados y cultivación, pecado que está en mí. Y no tengo poder contra todo eso. Él habla de la naturaleza, de carne, pero también y pecado en el carácter. Todos los dos no permiten a Pablo a respetar la ley. Ok, bueno, estamos terminados aquí. Esos son los versículos mal interpretados. Vamos a partir aquí. Si tenemos preguntas, yo tengo 10 minutos por preguntas. Ok, estamos terminados aquí. Bueno, claro que sí. Bueno, espero que fue claro. Si no fue claro, podemos clarificar. no, claro, estuvo muy claro. Es maravilloso ese tema. Dios ha sido bueno al darnos el privilegio de poder participar de este hermoso tema. Hay algunas preguntas aquí para poder obtener una respuesta sencilla a partir de ellas. La primera dice de la siguiente manera, bueno, vamos a esperar que el pastor se ubique un poco, que ingrese a su residencia, a su lugar. Ajá, ok, momento. Estoy bebiendo un poquito de agua. Ok. Listo, ya está sentado un poco más cómodo, ya está también hidratado. Tenemos 5 preguntitas. La primera dice de la siguiente manera: ¿cómo enseñar de manera prudente que hay una teología que ha permeado en la denominación en cuanto a la naturaleza del pecado como un estado que no se puede cambiar? Bueno, tenemos que hablar la verdad. Tenemos que estudiar esto y tenemos que explicar con estas citas y tenemos que hablar sin pasión y podemos enseñar a la gente alrededor de nosotros. Y eso es. No tenemos mira, la iglesia adventista no tiene una creencia fundamental, 28 creencia fundamental, una creencia fundamental, pecado. No tenemos.
entonces tu interpretación de pecado mala no es oficial. Mi interpretación, esta interpretación que estamos leyendo aquí con todos los versículos de Biblia de Elena White, entonces no puedes decir que es herético, porque no tenemos no tenemos nada oficial de pecado, de naturaleza de pecado, como una creencia fundamental. Entonces, estamos todos libres de hablar, de discutir, de compartir y de enseñar. Ok. Tenemos una segunda pregunta. Para esto, pues vamos a hacer apertura. Allí, pues, pastor puede también hacer apertura al libro de Números, capítulo 19. Números. La pregunta es del capítulo 19 de Números y dice de la siguiente manera: ¿qué opina de la vaca alazana que algunos usan para decir que nacemos en pecado, contaminado? No sé por qué. Eso no conozco a este argumento. Esa vaca roja, ¿cómo se dice vaca? Sí, vaca roja, alazana, o una vaca marrón con un tono rojo. De cualquier forma puedes decir. Esta vaca marrón representa a Jesús. Y esta vaca marrón tiene que limpiarse en la agua. Eso representa que Jesús tenía naturaleza de pecado, porque tenía que lavarse en la agua. Esta vaca tenía que ser bruchada, como la carne de Jesús tiene que ser bruchado. También la grasa tiene que ser bruchada o quemada. Entonces, todos los sacrificios representan a Jesús, y todos los sacrificios tienen la grasa. Y la grasa siempre quemada primero. La grasa representa el pecado. No el pecado. Jesús no tenía pecado, pero la naturaleza débil, la naturaleza pecaminosa, Jesús lo crucificó por Espíritu Santo. Entonces el fuego representa el Espíritu Santo, el fuego que descendió sobre los apóstoles en la Pentecoste, el fuego. Entonces Espíritu Santo es símbolo del fuego. El fuego quemó la grasa representa la naturaleza pecaminosa. Entonces eso dice claramente que Jesús tenía la naturaleza pecaminosa, pero no sé qué está hablando de pecado. No es pecado, es la naturaleza pecaminosa. Jesús no tenía pecado, pero él vino en nuestra naturaleza. No conozco este argumento. Tienen que explicarme el argumento de la vaca roja. ¿Por qué vaca roja? Ok. Tercera pregunta. Tercero, vamos. ¿Cómo abordar el tema del pecado como una elección, teniendo en cuenta que personas prominentes de la denominación piensan que es una condición humana que solo Cristo transformará cuando venga? Eso es la misma cosa como la primera pregunta. Es la misma pregunta. Bueno, mira, la misma cosa. Tú tienes que orar. Primero tenemos que compartir. Tenemos que estudiar esto. Esta presentación que yo tengo, yo le puedo compartir con todo el mundo, gratis. Yo puedo compartir con todo el mundo. Pueden escuchar, pueden estudiar y pueden compartir. No hay problema. Si las personas no te dejan, no es... no tenemos la doctrina del pecado en nuestra iglesia. No existe. Entonces, las personas en la iglesia que si las personas te están que no te dejan a compartir este mensaje, estas personas no tienen la ley, no tienen la doctrina, que no tienen un mandamiento de la iglesia. Ok. Cuarta pregunta. La cuarta pregunta viene de la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 2, versículo 3. En la frase que dice: por naturaleza, hijos de ira.
que explique, por favor, esa frase. Por naturaleza, hijos de ira. Claro, claro. Mira, yo puedo explicar con este versículo aquí. Déjame compartir. Ok. Mira. Los impíos, los malvados, no tienen la relación con Dios. Isaías 48:8 dice que son rebeldes desde el vientre. Desde la matriz están desviados los impios. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Entonces, la Biblia dice que ya en el vientre de la madre tú puedes desarrollar los carácter negativo y tú puedes hacer pecado de carácter. Ya en el vientre, ya como de una manera primitiva, el bebé puede mentir. Ya puede ser agresiva, ya puede ser selfish. ¿Cómo se dice selfish? Puede ser selfish, muy orientada por sí mismo. ¿Cómo se dice? Selfish. Entonces, por naturaleza, los impíos son los hijos de ira, porque no se pueden salvar. Elena White dice que los hijos de los malos, de los malvados, no pueden obtener la salvación porque ya tienen los caracteres completamente malos. Mira que dice: muchos padres creen que el efecto de la influencia prenatales es cosa de poca monta, pero el cielo no las considera así. Si antes del nacimiento de la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente, imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son ¿qué? Casi irresistibles. Almost irresistibles. Casi irresistibles. Entonces, los niños son nacidos porque las madres y padres han pecado mucho durante el periodo del vientre, durante el periodo de embarazado, y los niños son nacidos malos, con las tendencias al mal casi irresistibles. Esos niños no pueden ser salvos. Y entonces son los hijos de la ira. Entonces, eso es que dice en Efesios 2:3. ¿Ok? Ok. Pregunta número 5 y última. ¿Qué Okay. implicaciones? ¿Perdón? Ok. Quinta pregunta. ¿Qué implicaciones tiene el creer que somos pecadores por naturaleza? Y depende cómo estás definiendo la palabra naturaleza. Si tú dices que ¿qué es naturaleza por usted? La carne no puede pecar. La carne necesita la mente para pecar. Eso en la Elena White y Santiago ya hemos leído. Pero pecador por naturaleza, ¿qué esto significa? ¿Qué es naturaleza por ti, por usted? Nosotros estamos, mira, la naturaleza es débil y la naturaleza es peligro. Y este peligro nos empuja para pecar. Pero la naturaleza no es pecado. Naturaleza, la carne humana no es pecado. Es un peligro para hacer pecado. Bueno, de esta manera hemos terminado con las 5 preguntas que teníamos para socializar un poco. Estamos en gran manera agradecidos con el pastor Toishin Shibadinovic. Ahí vamos, poco a poco aprenderé con otras invitaciones más, podré pronunciar mejor el nombre. Gracias a Dios primeramente y a usted que tuvo a bien a acompañarnos debido también a su percance de salud. De igual forma, hoy amaneció un poco mejor y estamos muy agradecidos con Dios que ha seguido obrando en su recuperación. Es un privilegio tenerle aquí. En realidad, pues bueno, esperamos en otra oportunidad también encontrarnos. Sabemos que usted ahorita pues, va a entrar en algunas labores. Entonces, pues si quiere dejar un mensaje de despedida a la audiencia y de esta manera, pues
podría usted seguir en las labores que me sugirió que iba a hacer. Gracias. Entonces, podemos orar. Para terminar, vamos a orar. Señor, gracias por el mensaje de la verdad. Yo sé, Señor, que toda esta verdad no me vino a mí en un momento. Estaba un proceso para conectar todos los puntos. Entonces, Señor, yo estoy orando que toda la gente que estaba escuchando esta presentación un poquito más técnica, yo estoy orando, Señor, que ayudes a toda la gente en todo el mundo latino que puede estudiar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros no somos católicos. No tenemos el pecado de Adán. Y el carne no es pecado. La carne es peligro para hacer pecado. Entonces, pecado es muy fácil para hacerlo. Y entonces, la naturaleza de nuestra mente se puede influenciar muy fácil para creer el carácter muy malo. El mal carácter es un pecado también. Entonces, todo eso tenemos que saber. Y todo eso tenemos que estudiar nosotros. Pero gracias a nuestro Señor Jesús, que tú viniste en nuestro cuerpo humano. Tú has venido con nosotros para ayudarnos, para ser nuestro modelo, nuestro ejemplo. Jesús, en nombre de Jesús, estamos orando que nos ayudes en la victoria contra el pecado. El pecado no es una necesidad. Gracias, Señor, por todas estas citas y esta verdad. Y Señor, por favor, cambia mi corazón, dame Espíritu Santo, ayúdame para ser lleno de amor para ti, para que para que pueda, como Elena White dijo, todo pecado puede ser cortado de mi carácter, todo, heredado, cultivado, todo. Gracias, Señor, por esta novela, por esta noticia. Gracias, Señor, por este mensaje. Señor, perdónanos por nuestros pecados. Ayúdanos de confesar y rechazar todos los pecados en pasado y ayúdanos para ser llenos del Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Que Dios pueda bendecirle junto con su familia en este santo sábado. Es un privilegio tenerlo. May God bless you. I love you all. Study the word. Amén. Dios me le bendiga, pastor. Hasta luego. Bueno, apreciada audiencia, hemos terminado con la segunda entrega de Misión 1888. Y es preciso dar algunas informaciones de lo que va a ser la tercera entrega, que va a tener lugar el 1 de octubre. El viernes 1 de octubre va a tener lugar la tercera entrega y desde ya le ponemos en conocimiento el título de esa temática, que es El verdadero mensaje de 1888. El verdadero mensaje de 1888 y estará compartiendo el teólogo José Miguel Alarcón. Así que les invitamos desde ya y que puedan compartir esta transmisión. Dios les bendiga en gran manera, que puedan tener un sábado colmado de las bendiciones de Dios. Y así como lo registra Isaías 58, que en ese proceso de observar este maravilloso día que es del Señor, podamos deleitarnos en nuestro Señor. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.